preguntaré. Bien, ¿cómo están? Queremos en esta oportunidad trabajar de alguna manera un poco el concepto de sociedad del rendimiento de, el amigo Byung-Chul Han, o cómo Byung-Chul Han trabaja este concepto de la sociedad del rendimiento. Byung-Chul Han, coreano, carrera académica en Alemania, etcétera, etcétera, eh, en varias de sus obras va planteando algunos conceptos vinculados a esta sociedad del rendimiento, que es como se caracteriza, o como él caracteriza a la sociedad en la que estamos insertos en la actualidad, sobre todo el capitalismo occidental, y que no solo obviamente es el modo en que eh, vivimos nuestra economía, el modo del consumo, el modo de la producción, etcétera, etcétera, sino también cómo eso afecta a nuestra cotidianidad. De hecho, esta sociedad del rendimiento es una sociedad que de alguna manera, como uno de los títulos que vamos a trabajar hoy, está más allá de la sociedad disciplinaria de Foucault, del control. Es una sociedad que tiene otros ribetes, ¿no? Por eso también él va a tomar la idea de panóptico digital, ¿no? Como este panóptico que ya no necesita de la observancia o de la sensación de observancia de un tercero, sino que cada uno de nosotros decide cómo eh, autocontrolarse, vigilarse, ¿no? O cada uno se convierte en el control del otro. En esta sociedad también que él la llama de la transparencia. Algunos conceptos que van a ser transversales. Bueno, la sociedad del rendimiento aparece en varios textos de Han, la idea del rendimiento. Yo creo que casi todos sus textos. O sea, nosotros vamos a estar trabajando o vamos a hablar de algunas ideas que obtenemos de textos como En el enjambre, La sociedad del cansancio y Psicopolítica. Pero, por ejemplo, en La agonía del Eros, habla del rendimiento, ¿no? Habla cuando el amor se convierte en rendimiento y deja de ser amor. Eh, bueno, entonces aparece este concepto de sociedad del rendimiento. Y, por ejemplo, en La estética de lo bello, no se llama así, La salvación de lo bello, habla de la estética de lo pulido, va a introducir también otro concepto muy claro y muy fuerte en Byung-Chul Han, que es como articulador casi toda su obra, que nosotros estamos en un mundo de la positividad, ¿no? Y que ha decidido desestimar la negatividad, ¿no? Y entonces esto es, bueno, ¿qué es negatividad, positividad? Bueno, me parece que esto es muy importante, ¿no? La idea de la negatividad es la idea de lo otro, de lo extraño, de lo que se nos presenta como lo distinto, como el obstáculo, lo que nos pone un freno, lo que nos pone un control, lo que nos dice que no, lo que nos dice, bueno, todas estas cuestiones, la opinión diversa, eh, el reconocerse parte de otra idea, de otro grupo social al que está inserto. eh, bueno, mil cosas podemos pensar en la negatividad, y el exceso de positividad pasa por esto, de que se trata de limar todo esto, de que no haya controversia, ¿no? Se anula la negatividad. De hecho, es más común en la actualidad, más que intercambiar ideas, es que cuando alguien tiene una opinión distinta, directamente buscar anularlo, cancelarlo. Eh, entonces, este exceso de positividad es lo que va a terminar también de alguna manera favoreciendo a la sociedad del rendimiento. Me parece que es interesante entender estas dos cosas. Bueno, hablamos de la estética de lo pulido. En la salvación de lo bello, Han va a tomar. Tendría que haber googleado para mostrarles. Eh, Vamos a hacer una pausa acá, a ver cómo sale, para demostrarles algo. Bueno, volví. Ahora quería mostrarles algo. Hablamos de la estética de lo pulido. Él en su obra La salvación de lo bello hace referencia. A ver, ahí está. A la obra de este autor que se llama Jeff Koons. Y él lo que hace Byung-Chul Han es plantear esto, ¿no? Fíjense el tipo de obra de arte, ¿no? Totalmente lisa, ¿no? Resbaladiza incluso, o sea, bien pulida. No hay fricción, no hay brillo, ¿no? Incluso pensemos en la arquitectura actual, moderna, actual, ¿no? De primer mundo, esa cuestión casi de un vidrio solo, parece que es la construcción. Fíjense el tipo de obra, bien. Bueno, este tipo de obra él utiliza como ejemplo de lo que él va a denominar la estética de lo pulido.
La estética de lo pulido es esta idea de la no fricción. Pero esta estética, digamos, incluso los modelos de autos, ¿no? Que incluso no quieren, no, los modelos más de alta gama, ¿no? Que no quieren tener como cortes, ¿no? Como si fuese toda una sola pieza. Entonces él dice, bueno, esa estética de alguna forma avanza también sobre la vinculación humana en la actualidad y la forma en que nos encontramos los seres humanos y nos relacionamos. Era esta cuestión de eh, somos seres humanos que no damos lugar a la posibilidad de la confrontación, ¿no? Incluso del concepto de esfuerzo, de sacrificio como algo válido, ¿no? Esta idea del confort, de buscar atajos, eh, de la comodidad, que son valores que como el esfuerzo, el sacrificio, el sufrimiento, no como una categoría que hay que sufrir, ¿no? Pero como que podrían de alguna manera tener alguna especie de valor en la construcción de nuestros vínculos y de nuestra persona, empiezan a desaparecer y dan lugar a esta estética de lo pulido que es totalmente positivista o positiva. Es el exceso de positividad. La fricción es negatividad. Algo me frena, se me opone. Bueno, entonces en esto de que hablábamos de social rendimiento, que es pura positividad, es un elemento que hay que entenderlo, ¿no? Cuando él habla de negatividad, habla de aquello que se me presenta como lo opuesto, lo extraño. Y a diferencia de la negatividad es reemplazada por la positividad. Entonces, una característica de la sociedad del rendimiento justamente va a ser el exceso de positividad. Entonces, este concepto de negatividad-positividad era importante que tengamos presente a la hora de cuando entremos ahora a decir algo de lo que dicen estas tres obras que nosotros fuimos nombrando al principio de esta charla. Vamos a acercarnos primero a... digamos, pues se pueden leer indistintamente los textos, no necesariamente en el orden que yo voy a decir algunas cuestiones de ellos. Digo porque no es que le vamos a buscar un orden, obviamente tiene un orden cronológico de aparición, pero nosotros vamos a decir en función de cómo lo diagramé aquí en nuestra clase, digamos, nuestro encuentro. El primer texto que vamos a trabajar o que queremos como traer al diálogo es el texto de En el enjambre. Bien, este texto nosotros, bueno, muchas cuestiones para... Lo que tiene interesante Han es que sus textos son realmente modos de ensayo y no son extensos, son textos bastante accesibles, ¿no? Se leen, digamos, a veces son de hay que prestar mucha atención para terminar de comprenderlos, pero son en una lectura dentro de todo, podríamos decir, rápida. Acá acá en el enjambre hay un capítulo, un apartado que se llama Protocolarización General de la Vida. ¿Por qué tomamos este apartado, este capítulo? Porque nos ayuda a adentrarnos un poquito en la idea de esto del panóptico digital y en esta idea de que va a ser muy importante también para Han en la sociedad del rendimiento, protocolarización general de la vida. En la sociedad del rendimiento, esta cuestión de que nosotros mismos nos entregamos a este tipo de sociedad. Es como que ya no hay una coacción, ya nadie nos obliga. Es como que nos entregamos, ¿no? Nos auto esclavizamos. Lo primero que va diciendo él es que, bueno, viene hablando del panóptico digital, esta idea de que el control, recuerden que en el panóptico de Foucault lo que se generaba era con diferentes dispositivos, instituciones, etcétera, 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 se generaba en cada uno de los seres humanos la sensación constante de estar siendo vistos. Entonces, a esa sensación hacía que cada ser humano se comporte como el poder de alguna manera lo indicaba. Eso incluso afectaba nuestras corporalidades, en cómo nos disponemos, nos vinculamos, etc. Está detrás esta sensación de estar constantemente siendo visto. Y por eso era un poder eficaz, eficiente, económico, porque solo generando la sensación uno se autocontrolaba, ¿no? O sea, si pongo un cartel que diga
casa vigilada con seguridad, por más que no tenga ninguna alarma, ya hay un elemento de que a mí me puede hacer la sensación de que esa casa tiene alarma. Si pongo una cámara, por más que no tenga cables, tiene una cámara. Entonces, esa cámara funciona mejor que un ejército cuidando mi casa. Bueno, la sensación de estar siendo visto. Ahora, lo que plantea Han es que en nuestra sociedad ya no necesitamos de este tipo de control. De hecho, la sociedad del rendimiento es una sociedad de la transparencia. De alguna manera, la información y la sobreinformación que vamos teniendo ya reemplaza la confianza de la relación social. Antes, uno para poder vincularse con otros o decidir cosas, se vinculaba con otros. El acceso ahora indiscriminado a la información y a los datos, etcétera, etcétera, no necesita de esta confianza. Entonces, nosotros lo que hacemos es, en esta conexión, nosotros nos sumamos a este mundo y con nuestros clics nos vamos incorporando a una realidad con nuestras selfies, con nuestra información, en un mundo en el que terminamos vigilándonos unos a otros, ¿no? La sociedad de la transparencia, esta sociedad digital es una sociedad de la transparencia. En esa transparencia es que nos mostramos tanto, es que no necesitamos eh, ningún otro tipo de control porque nosotros nos controlamos a nosotros mismos. Y esto se convierte en una protocolarización, o sea, se normatiza, se convierte en el modo en que debemos vivir. Entonces, Han acá dice, cada clic que hago queda almacenado, cada paso que doy puede rastrearse hacia atrás, en todas partes dejamos huellas digitales. Entonces, aquí desarrolla esta idea de la sociedad y lo importante acá es que en esta sociedad del rendimiento nosotros vivimos la ilusión de la libertad. Bien, nosotros creemos ser libres. Sin embargo, vivimos una ilusión, porque en realidad el modo en que estamos siendo coaccionados, que estamos siendo controlados, es justamente el de incorporarnos tan pornográficamente, va a decir en un momento Han, en las redes sociales. En el sentido de mostrarnos, sí, todo, sin ningún tipo de filtros tal vez, ¿no? O exponernos tanto. O buscando, acá exhibición pornográfica, ¿no? También pornográfica en el sentido de que uno busca también algo en el otro. Yo me cuelgo en las redes porque quiero un me gusta, quiero... entonces, ¿por qué introducimos esta idea de que es la forma nueva de control? Porque también es la forma en que nos autoexplotamos y es que lo que va a ser característico de la sociedad de rendimiento. Bien. Fíjense lo que dice, la sociedad de control se consume allí donde sus habitantes se comunican no por coacción externa, o sea, no estamos obligados a ser parte de la sociedad digital o meternos en las redes o exponernos tanto, sino por necesidad interna. Entonces, aparece allí la cuestión de que en esta creencia de libertad, en realidad lo que estamos haciendo es controlándonos a nosotros mismos. Y después desarrolla todos los ejemplos con diferentes tecnologías que van surgiendo y demás. Entonces, primera idea es esta sociedad que en el panóptico digital terminamos unos controlándonos a otros, exponiéndonos en un mundo digital donde dejamos huellas por todos lados, donde la información está a merced de cualquiera. Y entonces en ese sentido, nosotros nos convertimos en una sociedad que se controla a sí mismo pensando que lo que hace es fruto de su libertad y en realidad es una ilusión de la misma. Entonces en la sociedad del cansancio, otra obra de Han, vamos a tenernos un poquito en esta, más allá de la sociedad disciplinaria. Veníamos hablando del panóptico digital que supera el panóptico de Bentham que usa Michel Foucault. Y entonces acá se hace interesante esta idea de que la sociedad disciplinaria es reemplazada por el rendimiento. La sociedad disciplinaria, lo que dice Han, tenía ciertos elementos de negatividad. La negatividad estaba en el deber, ¿no? No se puede hacer esto, o tenés que cumplir esto. Sin embargo, en la sociedad del rendimiento, lo que caracteriza es el poder hacer, el poder. O sea, constantemente se estimula a que uno puede... Acá él dice el verbo modal positivo, poder sin límite, ¿no? El yes, we can. O sea, dale, vos podés, o sea, el absoluto rendimiento, vamos, rindamos, que se puede más. Y en esa lógica, donde nadie
nos dice que no y todo nos invita a seguir adelante, nadie nos pone un límite o no se nos muestran límites, eh, entramos en una vorágine que bueno, termina generando expresiones patológicas muy intensas y muy presentes en la actualidad, como la depresión y la sensación de fracaso, frustración, ansiedad. Entonces, él dice que justamente para él, lo va a recuperar en psicopolítica, que esta falta de negatividad de nuestra sociedad, de poder encontrar quien ponga límite, quien ponga un tope, quien nos diga no se puede o no podés, o no te alcanza, o no, bueno, no, como no existe la negatividad, el exceso de positividad nos lleva a situaciones de depresión, fracaso, el burnout, ¿no? El estrés, que son enfermedades o situaciones patológicas asociadas al rendimiento, son manifestaciones claras. Em, claro, uno entra en una vorágine que no para, puedo producir más, me queda un espacio, ¿qué hago en este espacio? ¿Qué hago en este tiempo? El tiempo es poder, o dinero, el tiempo es dinero. Bueno, entonces, ante esa em, constante incentivación de buscar maximizar la producción, ¿no? Entra la lógica de no solo laboral, sino la vida misma, ¿no? Cómo hacer rendir cada espacio de nuestras vidas. Marcuse en ese sentido ya había dicho algo, ¿no? O sea, en El hombre unidimensional, con esta, cuando Marcuse planteaba que, bueno, a través de las necesidades, convirtiendo necesidades falsas en reales, el capitalismo de alguna manera iba también marcando los ritmos de nuestra vida, ya no solo el horario de trabajo, sino también de alguna manera nos marcaba el tipo de ocio, el tipo de consumo, etcétera, 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 y terminaba diciendo, poder elegir entre diferentes marcas, diferentes eh, productos, no nos hace libres, sino es lo mismo que aquel que puede elegir entre ambos, ¿no? O sea, la libre elección no nos hace libres, porque es elegir entre ambos. Bueno, la sociedad del rendimiento está en esa línea. Es la persona que no puede avisorar más allá del rendimiento. Y entonces muchas veces se enfrenta, obviamente, al fracaso, obviamente pero se enfrenta a un fracaso que no está preparado para asumir. ¿Por qué? Porque en el vos podés no hay un, no, mira, esta, no, o no vayas por ahí, no hay lugar para negatividad. Es todo positividad, es todo arenga, es todo coaching, ¿no? Y bueno, sí podés, y después resulta que no, y en este exceso de positividad, bueno, uno se enfrenta a la depresión, se enfrenta al estrés, se enfrenta a la anomia, diría Durkheim. Entonces, en esta sociedad, más allá de en este texto, lo que vamos a encontrar fuertemente es esto, ¿no? Lo que Han va a invitar a pensar en cómo el hombre se convierte en, un hombre, se convierte en una máquina del rendimiento. Y que incluso en algún punto, no me acuerdo si es en este texto o en algún otro texto de este libro, habla de la sociedad del dopaje, ¿no? De cómo para rendir se empieza a legalizar un montón de drogas que buscan eso, aumentar el rendimiento. Y que incluso existen deportes que se convierten más que una competencia entre atletas en una competencia farmacológica. Y que si no existiesen los controles antidoping, ya el deporte dejaría su lugar a esta competencia farmacológica de seres humanos eh, que funcionan en función de las drogas que se, que se les aplica. Y entonces, en este sentido, lo que dice él hace ejemplos con cirujanos que se suministran drogas para poder rendir más y tener más operaciones. Eh, Y bueno, como también una sociedad que va asumiendo esto de la automedicación como forma de poder aguantar, ¿no? Poder aguantar y poder seguir rindiendo. Entonces, esta sociedad del rendimiento también tiene este elemento de positividad, ¿no? No hay límites, no hay forma de frenar. No hay alguien que diga que no, o que no podés, o que no se puede, o es hasta acá, ¿no? No hay un deber. Eh, Entonces, bueno, es interesante esta caracterización porque va tomando forma esto que estamos hablando de la sociedad de rendimiento ya con este texto y que nosotros queremos darle como una última caracterización
con psicopolítica. Bien, que en psicopolítica va a usar la idea del. Han va a hablar de que el sujeto se transforma, hay un cambio del sujeto al proyecto, ¿no? Hablar del ser humano como proyecto y no como sujeto. Y la idea de proyecto da la sensación de libertad, da la sensación de que uno se construye. Es una forma eficiente de subjetivación porque uno se convierte en sujeto, pero también eh, es una forma, dice él, válida de sometimiento, porque nos hace habitar en la falsa ilusión de la libertad. O sea, esta idea de que que uno mismo se construye a sí mismo es parte de esta ilusión de libertad eh, que tiene esta sociedad. Entonces, porque va a aparecer esta idea del proyecto, ¿no? Y vuelves aquí en psicopolítica al tema del poder hacer, del deber, de la positividad, pero me parece interesante la caracterización del sujeto del rendimiento que podemos leer en este párrafo. El sujeto del rendimiento que se pretende libre es en realidad un esclavo, es un esclavo absoluto, en la medida en que sin amo alguno se explota a sí mismo de forma voluntaria. Entonces, acá esta idea que hablábamos en la protocolización general de la vida, ¿no? O sea, uno se entrega al sistema, al control. No tiene frente a sí un amo que lo obligue a trabajar. El sujeto del rendimiento absolutiza la mera vida y trabaja. La mera vida es la vida superficial, la vida común y corriente, sin mucha profundidad, ¿no? Sin mucha búsqueda interior. La mera vida y el trabajo son las caras de la misma moneda. La salud representa el ideal de la mera vida. Bueno, y acá no empieza el ideal, pero no acontece, ¿no? Habla de Amo y el esclavo de Hegel, que es muy importante Hegel en la obra de Ham. Sigue hablando del sujeto. El sujeto neoliberal, como empresario de sí mismo, no es capaz de establecer con los otros relaciones que sean libres de cualquier finalidad. Entonces, acá habla del concepto de libertad y la imposibilidad de ser verdaderamente libre, pero más allá de eso, esta idea, ¿no? O sea, cómo en esta cuestión de la sociedad del rendimiento, todo está vinculado a una finalidad, a una finalidad que tiene que ver con el rendir, ¿no? Incluso el amor y todos los aspectos de la vida, ¿no? Tiene que rendir. El sexo tiene que rendir. O sea, no hay otras expresiones más que el rendimiento. Y esto lo decimos porque podríamos pensar en otras cuestiones, en otros valores en juego, en otras formas de comprender, ¿no? Digamos, pensemos que tenemos hace 60 años, de la filosofía, la sociología, de la psicología, se hablaba de la posibilidad de conocer profundamente, de la comunicación de existencia a existencia, ¿no? Se hablaba de esta cuestión de ser un dador, ¿no? El amor es dar, decía Fromm. Un montón de elementos que hablaban de la relación con el otro, del encontrarse con el otro, de entender la otredad, lo negativo, la negatividad, de hacer la parte, de ponerlo en diálogo. Bueno, estamos en la otra punta, ¿no? Estamos en el lugar donde ya el otro desaparece, porque es necesario que desaparezca la negatividad. Se fuma y se convierte solo en un vínculo en función del rendimiento. Entonces, me parece que esto nos ayuda a entender un poquito la sociedad del rendimiento, cómo afectan los diferentes órdenes de nuestra vida, y también cómo esta sociedad del rendimiento nosotros tenemos que entenderla claramente, eh, que aunque no, digamos, uno dice, bueno, esto, bueno, pero que está presente, ¿no? Pensemos en nuestras horas de trabajo, pensemos en la calidad del vínculo con nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros amigos, eh, a veces en la gratuidad incluso de esos encuentros, ¿no? O sea, a veces son encuentros que hasta están pensados en espacios que nos quedan después de la producción, del rendimiento, ¿no? Entonces, para que nos rinda también, o sea, para no vamos a juntar a me cayó a las 5 de la tarde, me cortó el día, y podría haber quedado más tarde, no hay problema, pero más tarde porque me cortó. Bueno, cómo la sociedad está en función de maximizar la producción, ¿no? El rendimiento. Entonces, cómo esta sociedad del rendimiento no es algo ajeno a la cotidianidad de cada uno, sino lo que Han está planteando es que es el modo en que estamos en el mundo. Entonces, bueno, nada, repensar
este tipo de cuestiones nos ayuda tal vez a humanizar nuestro modo de- de habitar los espacios en los que estamos y ver a qué estamos respondiendo y cómo respondemos y de última cómo de a poco vamos revolucionando algunas cuestiones para dignificar nuestra vida y que no sea una mera vida. Bien. Entonces es un desafío la sociedad del rendimiento. Esto va de la mano de, podemos pensar en Bauman y la sociedad líquida y otro montón de elementos que están como haciendo hincapié en este ser humano que se disuelve, ¿no? Y que se convierte solo en una pieza de un engranaje mayor que está vinculado a la maximización o maximización de la producción.